Rebotono el Zoom. Bueno, hola Mica, vamos, empiezan a subirse las cámaras. Yo también estoy despeinado, chicos, me desperté hace un rato. Hoy, un día como hoy, estos días que llueve, truena, que son terribles, uno agradece el tema de la virtualidad. Antes por ahí, yo daba clase a las 8 de la mañana, de 8 a 11. Y tomarse el colectivo, y ya todo mojado, es como a la facu, un día como hoy no está tan bueno, pero los demás días sí está bueno. Bueno, buen día para todos. Dale, Mica, cuando puedas. Eh, Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan disfrutado del partido de la selección argentina contra Brasil. Estuvo tremendo, ¿no? Me encantó a mí. Muy buen partido, muy buen partido. Mira, cuando uno se prepara, era espectacular, domingo, asado, amigos. Bueno, ¿cómo le fue con la guía, digamos, con las preguntas obligatorias? Algunas las puedo hacer y otras no. Bien, bien. Un poco. ¿Los demás qué dicen? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Bueno, en líneas generales les fue bien, les fue muy bien. En líneas generales tuvieron un 60%, digamos, de aprobación, o sea, en promedio aprobaron, por decirlo de una manera. Eh, Hubo 4 preguntas que fueron las que anduvieron eh, más flojas, hubo una especialmente que anduvieron flojas y las demás estuvieron ahí. Hubo una que apuntaba al funcionamiento de la organela, que es el complejo de Golgi, ¿no? Que ahí tuvieron un 37%, le pegaron, es decir, más del 60% se equivocó. El complejo de Golgi es una de las organelas que forma parte del sistema de endomembranas. ¿Qué significa eso? Que adentro de la célula, supongamos que es esto, tienen una especie de membranas que van teniendo como diferentes funciones, y la última en este sistema de membranas es el complejo de Golgi, que tiene la función de empaquetamiento de las cosas que produce la célula. Es decir, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas, sintetiza proteínas, y el complejo de Golgi las pone dentro de vesículas. Esa es la función del complejo de Golgi: finalizar los productos que va a secretar después la célula. Los empaqueta. Es lo que yo les explicaba en criollo la otra vez: poner adentro de una bolsa cuando vas a la verdulería. Eso es lo que hace el complejo de Golgi. Empaqueta, ¿no? Es como que finaliza el producto. Es como que yo tengo un paciente, por ejemplo, que un conocido, el hermano de él, pero es productor de kiwi, digamos. Entonces, producen el kiwi y todo, pero antes de largarlo al mercado lo ponen en bandeja, le ponen el film, le ponen las etiquetas y lo largan. El complejo de Golgi es esa máquina que pone el kiwi en la bandeja, lo empaqueta y lo deja preparado para venderlo. O sea, es encargado del empaquetamiento y la finalización del producto que va a secretar la célula. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. Después, otra de las preguntas que tuvieron 50%, o sea, miti miti, fue una que había un esquema de un transporte, digamos, una vía de transporte de celular, y ustedes tenían que darse cuenta que era difusión facilitada. ¿Cómo se daban cuenta que era difusión facilitada? Porque, primero, que no hay gasto de energía, entonces es pasiva. ¿Cómo se dan cuenta que no hay gasto de energía? Porque no aparecía en ningún lado el ATP, por ejemplo, que es la energía, digamos, que paga la célula para poder pagar el peaje y pasar, no aparecía, pero además porque veían que estaba a favor del gradiente de concentración, es decir, a un costado estaba la imagen del transporte y al lado aparecía cómo era el gradiente de concentración. Había una flechita que decía de más a menos. Había más soluto de un lado, o sea, muchas pelotitas, una flecha y una pelotita abajo. ¿Qué significaba? Que iba de donde hay más a donde hay menos. Entonces ahí ustedes tienen que interpretar que lo que está diciendo es que va a favor del gradiente. A favor significa que va de donde hay más a donde hay menos. Ese a favor del gradiente en ese caso era químico, pero también vamos a ver más adelante que puede ser a favor del gradiente eléctrico. ¿Qué significa eso? Que
trata de equilibrar las cargas, que no haya más positivo o más negativo adentro, sino que sea de igual carga adentro y afuera, que sea estable eléctricamente. En este caso todavía estamos hablando de algo más fácil, que es de donde hay más a donde hay menos. La cuestión físico-química, de donde hay más a donde hay menos. Así se llama. Por eso es a favor del gradiente. ¿Y cómo se dan cuenta que era a favor del gradiente y no era difusión simple, sino que difusión facilitada? Porque veían que pasaba dentro de una proteína. Había una proteína canal y pasaba por adentro de la proteína. Es facilitada por una proteína que permite el pasaje. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. La siguiente había otra que era sobre. Una lástima de los que no tienen la cámara encendida, porque no los puedo ver si me dicen que sí, que no, que me ponen una cara. Está bueno porque a mí me permite hacer un feedback como si estuviéramos en la clase. Sería lo más parecido que tenemos para estar en una clase, digamos, la verdad. Piensen que en la clase, cuando vienen al aula, nos vemos. Es re importante eso para mí y para ustedes. Porque me permite corregir y ver si tengo que hacer algo mejor. Había otra pregunta que es el metabolismo. En la parte de metabolismo, siempre le pifian en los parciales. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen adentro de la célula. Esa definición se la tienen que grabar a sangre. ¿Está bien? Se la tienen, bueno, una manera de decir, es un poco exagerado, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero digo, o sea, se la tienen que aprender, eso es lo que quiero decir. El conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula es el metabolismo. Y tiene dos caras de una misma moneda, anabolismo y catabolismo. Reacciones para producir células más complejas, síntesis, o sea, anabolismo, y reacciones para producir sustancias más simples, es decir, degradar o obtener energía, que se llaman catabolismo. Entonces ahí en metabolismo también le pifiaron, el 50% le pifiaron. O sea, son el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula. La síntesis de proteínas, que hoy vamos a empezar a ver, es una síntesis, es una reacción anabólica. La respiración celular es catabólica. O sea, de glucosa y oxígeno se obtienen sustancias más simples y energía. La respiración celular es anabólica. Perdón, catabólica, discúlpeme, catabólica. ¿Está bien? Y la síntesis de proteínas, es decir, de sustancias más chicas, que son los aminoácidos, producimos una más grande, que es una proteína, se llama anabolismo, reacción anabólica. Yo me lo aprendí en su momento cuando tenía la edad de ustedes y estaba cursando, cuando la gente que va al gimnasio que consume anabólicos, ¿vieron? Que se agranda. Entonces, era por eso. Yo me aprendí anabolismo, tiene que ver con los anabólicos, con lo que la gente consume para ser más grande, crecer. ¿No? Los anabólicos son ellos, justamente. Producen proteínas, hacen que los músculos crezcan. De una manera, bueno, química. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Bien? Bueno, perfecto. Marcos, ¿estoy aburriendo? ¿No? ¿Está bien? Bueno, y la última, que me anoté que les fue ahí más o menos, fue la definición de enzima. El 48% la contestó bien y el 52% mal. O sea, una enzima es una proteína. ¿Está bien? Todas las enzimas son proteínas. ¿Hasta ahí me siguen? No todas las proteínas son enzimas. O sea, dentro de las proteínas hay un montón de variantes, ¿no? Tenemos enzimas, tenemos función estructural dentro de la membrana, tenemos función de transporte, tenemos la función inmunitaria, pum, 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 pum. Una de las tipos de proteínas es una enzima. Hasta ahí sabemos, una enzima es una proteína. Es una proteína que cumple la función específica de aumentar la velocidad de una reacción química. Otra definición que tienen que saberse.
O sea, una enzima lo que hace es que algo que se produciría muy lento, gracias a la presencia de esa enzima, que es específica para ese proceso, le aumente la velocidad. Le mete turbo a un proceso que si no tardaría mucho tiempo. Hola Mica, qué bueno que le pusiste la cámara. Entonces, las enzimas son específicas. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, la metáfora de llave-cerradura, que usa mucho Lili. ¿Qué significa llave-cerradura? Que no todas las llaves funcionan para todas las puertas. Solamente la llave que me permite para esa cerradura. Bueno, igual funcionan las enzimas. Solamente la enzima específica abre tal reacción química. Para el metabolismo son fundamental. Porque hoy vamos a ver, por ejemplo, que en la síntesis de proteína el color de ojos, que va a depender de la genética que tengamos de muchos genes, eso vamos a ver más adelante, pero si están esos genes, le van a dirigir el metabolismo para la producción de proteínas, síntesis de proteínas de ciertas enzimas. Esas enzimas lo que van a hacer es que se produzcan reacciones químicas que van a colorear el iris del ojo. O sea, no es que producen el color directamente, sino que producen proteínas, que son enzimas, que esas enzimas aceleran algunos procesos que dan como resultado el color del ojo. De esa manera, el núcleo dirige el funcionamiento celular, a partir de la síntesis de proteínas. O produce directamente la proteína que va a cumplir una función o una estructura, o produce una enzima que es como un segundo mensajero que va a producir una función específica, como por ejemplo facilitar un proceso. Un proceso que puede ser acelerar las reacciones químicas que van a permitir que se coloree el iris. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a empezar específicamente con la clase de hoy. Profe, una consulta. Dale. No tiene nada que ver con esto. Bueno, entonces no Curiosidad. me pregunté. Si no tiene nada Nada, que ver, pregúntame. ¿puede ser que haya una enfermedad en la que las células, digamos, como que la comunicación celular falle, como que no se comunican entre sí o algo así? ¿O no? Sí, hay un montón de enfermedades que tienen que ver con eso. Bueno, por ejemplo, ahora no me sale el nombre, bueno, ¿cómo se llama esa enfermedad que tiene Bullrich, ahora este muchacho? Ah, el LLA. Bueno, por ejemplo, ahí tiene que ver con que se va perdiendo la mielina, que lo vamos a ver cuando vemos sistema nervioso, que es un protector de los axones de las neuronas, que eso lo que hace es aumenta la velocidad del viaje del impulso nervioso. Donde está la mielina, no se despolariza la membrana, entonces va viajando más rápido el impulso nervioso. Cuando... Hola Brisa, qué bueno que te pusiste la cámara, y ahí también. Luz, qué bueno, muchas gracias. Así las puedo ver. Cuando esa mielina se empieza a perder por una enfermedad genética, por ejemplo, lo que pasa es que la comunicación tarda mucho en llegar y ya se empieza a descoordinar y ya deja de servir. Y en algunos lugares necesita que sea rápido. Y con el paso del tiempo, muchas de estas personas terminan muriendo porque no pueden respirar, porque el mensaje que tiene que llegar desde el tronco encefálico a los músculos que dirigen la respiración eh, no llega, entonces las personas se ahogan, ¿no? Hay, por ejemplo, lamentablemente el papá de Nico Funes, un amigo que es profe de acá, le pasó eso, ¿no? De acá estaba perfecto, pero se fue perdiendo la comunicación celular y bueno, el cerebro no pudo seguir dirigiendo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Así que sí, Joaco, esa por lo menos es la que se me viene a la cabeza, pero sé que hay más. ¿Contesta la Eh, pregunta? sí, sí, sí. La comunicación celular es fundamental. La comunicación nerviosa nosotros vamos a ver clave, la endocrina también, la inmunológica también, pero bueno, todas tienen una función. Del Alzheimer hace perder la capacidad de deglución. No sé bien cómo funciona el Alzheimer, la verdad. Lo que sí sé que el Alzheimer lo que genera es despersonalización. Yo sé la parte, digamos, de psicología, ¿no? Es terrible porque la persona pierde la memoria, en cierta manera, entonces deja de ser, cuando uno no se acuerda de quién es, deja de ser uno, en cierta manera. En la memoria radica la personalidad de uno. Mamita.
Cuando uno se olvida de quién es, se olvida de la familia, se olvida de su historia, se despersonaliza. Mirá, hace perder la capacidad de ilusión. Bueno, a ver, por ejemplo, es entendible porque si se pierden memorias, Wada, mi hija de 16 meses, en algún momento cuando le empezamos a dar de comer, tuvo que aprender a comer. No sabía comer, sabía amamantar, sabía chupar la teta, pero no sabía comer. Comer tuvo que aprender. Entonces es posible. Entonces tenemos un reflejo de amamantar, pero no tenemos un reflejo automático de masticar y de deglutir. ¿No? Entonces, bueno, sí puede pasar. Es un combo. Lo sé porque a mi mamá le pasó. Bueno, lo siento mucho, Fer. Lo siento mucho. Bueno, les voy a compartir la pantalla para empezar con la clase de hoy. Vamos a probar algunas cosas distintas. Vamos a ver cómo nos funciona. Bien. Hoy el práctico que tenemos hoy es la información genética, práctico 1. Este es un práctico que antes era un solo práctico y lo dividimos en dos en la virtualidad para facilitarles a ustedes, porque si no se veía un poco complejo porque era mucho material. Así que bueno, tienen una facilidad, tienen un práctico más, tienen 15 más de 14 porque este se dividió en dos, porque creíamos que era demasiado para verlo desde la virtualidad. Entonces tenemos un poquito más de tiempo para trabajar. Generalmente yo cuando vemos algunos videos, pero bueno, como tenemos 2 horas y no 3 horas, que es lo que teníamos generalmente, los videos están cargados en el campus y ustedes los pueden ver cuando quieran y pueden preguntar lo que quieran. Bien, objetivos generales. Hoy vamos a apuntar a la comprensión de la función del ADN. El ADN como responsable de la coordinación de la transmisión de la información entre generaciones. ¿No? Nosotros vamos a ver que coordina la transmisión de la información de célula a célula, dentro de la célula y de generación en generación. Ahí dentro del núcleo de la célula está toda la información genética. Algunas preguntitas. ¿Qué sabemos sobre el núcleo celular? A ver, díganme ustedes. Es donde está el ADN. El ADN se encuentra adentro del núcleo. Perdón, pero necesito que me digan, Mati, eras vos, perfecto. Porque como ahora tengo el Power prendido, veo da 6. ¿Vieron? Como veo da 6, digan, soy Mati y decime si yo te busco en el coso. Dale, bueno. Dale, ¿qué me decías, Bueno, Mati? nada, que ahí es donde se encuentra el ADN, digamos. El material Excelente. genético se encuentra dentro del núcleo. Excelente. Primero, gran cosa que sabemos es que sobre el núcleo celular, dentro del núcleo celular está el ADN. Además, Mati, ¿qué es el núcleo celular? Si tuvieras que hacer una definición, yo digo, ¿qué es? Y yo partiría que están las células procariotas y que se encuentra en el centro de la célula y contiene el ADN, el material genético. Esa es la definición que doy yo. Me faltaría... ¿Es me una falta, qué? ¿Una qué? ¿Qué cosa es? una estructura... No. Sí, es una estructura, está bien, que tiene el nombre de organela. Bien. ¿No? Es una organela, es la organela donde se encuentra la información genética. Perfecto. Lo que está en el centro es relativo. Nosotros el dibujito que vemos siempre, así, tan esquemático, nosotros que somos psicólogos, lo vemos ahí en el centro, todo perfecto. Pero en realidad, ahora después le voy a mostrar imágenes de verdad, y no está en el centro, ¿no? Se va moviendo por la célula. Pero nosotros tenemos en la cabeza como que el círculo, el puntito en el medio, pero no. No, definición de que está en el centro, no. Bien. ¿Qué sabemos sobre el ADN? A ver, otro que no sea Mati. Otra, ¿no? Claramente. Cuando digo otro, digo general. Que transmite la información genética, puede ser que almacena la información genética. Bueno, Nacho, que almacena la información ¿Cómo andas? genética. Excelente, excelente. ¿Y qué significa la información genética? Ahí te soné. Y es no sé, no sé cómo explicarlo. ¿Qué es la información genética? Es lo que nos hace ser nosotros, pero no sé cómo explicártelo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién está muy bien? ¿Qué más? ¿Alguien iba a decir algo? Dijo yo.
Que se encuentra en el interior de la célula. Bien, bien. ¿Y qué es la información genética, Morena? Eh, no sé si es así, pero supongo que cuando una célula le transmite a dos células, no sé. Ah, bueno, bien, buen intento. La información genética que vamos a ver que tiene que ver con... Profe, Sí, a ver, ¿quién habla? ay, discúlpame, ¿Quién sos? Maga. Maga, ¿dónde estás? No te encuentro. Ponete la cámara, Maga, así te veo. No voy a prender la cámara porque cosa, me levanté tarde y bueno, pero quería asistir. Dale, dale, Maga, gracias, decime. Eh, es lo que, es lo que habías dicho vos de, eh, es la célula que, tipo, que contiene información y pasa a través de generación en generación dentro del núcleo. Exactamente, es exactamente eso. Eso es el ADN. Es la información que se contiene dentro del núcleo celular, que contiene datos, para no decir información de nuevo, digamos, que contiene datos para la producción de una proteína que va a tener una función o una estructura. Es la información que dirige el funcionamiento celular y dirige también la información que es transmitida de generación en generación, ¿no? Ahí mismo están las características propias de una especie. Se contiene la información para las características propias de una especie y para el funcionamiento celular. O sea, de una especie y también para que funcione la célula. Bueno, ¿y para qué Joraca nos sirve como psicólogos que veamos todo esto? A ver, ¿quién cree? ¿Se me escucha, profe? Perfecto, Mica. Pensé que estoy hace rato tratando de hablar y no se me escucha nada. Porque hay algunos trastornos que causan, que pueden ser directamente o psicológicamente hereditarios o que causan algunos problemas físicos que también pueden ser hereditarios. Como por Totalmente. ejemplo, hace poco se empezó a hablar del tema de que la depresión podía ser hereditaria, que los trastornos de ansiedad podrían ser hereditarios, y a veces te lo definen, el mismo terapista te pregunta, ¿esto que sentís lo sentía tu mamá, tu abuelo, tu tío? ¿Hay alguien en tu familia que pasó por esto? Es una pregunta bastante común. Es que tenemos que hacerla. ¿Qué antecedentes hay en la familia de problemas psicológicos? Una pregunta, ¿no? Emocionales, como la depresión, la ansiedad, o por ahí del pensamiento, como esquizofrenia, bipolaridad, ¿no? Y te dice, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no hace un estudio genético de los pacientes, pero es importante porque tanto los aspectos patológicos tienen una carga hereditaria, no significa que porque tu papá tenga esa enfermedad vos lo vas a tener necesariamente, ¿no? Es poligenética. Pero sí, la esquizofrenia, por ejemplo, es hereditaria. Todos los trastornos psicológicos tienen una carga hereditaria. Siempre es genética más ambiente. Un ambiente determinado, una crianza, una alimentación, el amor, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la formación que tuviste, la contención que tuviste, los amigos, bueno, un montón de cosas que forman el ambiente, ya lo vamos a ver, más una base que tiene que ver con una genética, van a dar lugar a algunos trastornos psicológicos, pero también a las partes saludables de la personalidad. No solamente a lo enfermo, lo saludable también funciona de la misma manera. Que seas resiliente, que tengas capacidad de concentración o prestar atención, o que seas muy hábil para un deporte, ¿no? Tiene que ver con una cuestión genética, pero también tiene que ver con el ambiente. Entonces uno pregunta, porque como psicólogos nosotros tenemos que saber que si hay una persona con un antecedente familiar, es más probable que esa persona tenga más chances de tener lo mismo. Entonces nos da una pista, como para empezar a saber. Como el autismo, el TGD, es una falla en la cadena ADN que se unió. Bueno, eso es más o menos, Fer. No es tan así. No es tan así. Eso sería como muy determinista. No necesariamente. No nos quedemos con que el TDAH o el trastorno general de desarrollo tienen que ver con una falla cromosómica. No, eso no. Esto es un error, chicos. No tiene que ver con eso. Sí tiene que ver con una característica genética que predispone, pero también con el normal funcionamiento, ¿no?
hay genes que pueden despertarse o no, ¿no? Genes que tenemos que se encienden, y cuando se encienden se fabrican proteínas que dan como consecuencia una estructura cerebral determinada, ¿no? Entonces, esa estructura cerebral determinada va a generar un trastorno del neurodesarrollo. Pero no es directamente puntual, como por ejemplo, cuando hablamos de síndrome de Down, que hay un cromosoma de más. Una de las causas de consumo de drogas. Trastorno general de desarrollo es algo muy amplio, no nos vamos a detener, pero es interesante cómo muchos, por ejemplo, yo me estoy doctorando en TDAH, ¿no? En trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. No hay causas lineales. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que no depende de la crianza. No es que si sos un padre bueno o un padre malo, tenés un chico con TDAH o no. ¿Se entiende? O sea, hay ciertos genes que cuando están activos o inactivos algunos otros van a tener como consecuencia que ciertas estructuras del cerebro, que tienen que ver con los circuitos de la dopamina, un neurotransmisor, funcionen de una manera que no es la esperable. Y eso va a hacer que haya una inmadurez en algunos sectores del cerebro, algunas partes de la corteza cerebral. Por lo tanto, las personas tienen un funcionamiento distinto, que genera impulsividad, hiperactividad e inatención. Y también esos son los síntomas principales, ¿no? Nosotros estudiamos mucho cuáles pueden ser diferentes factores de riesgo, digamos, se dicen, ¿no? Micaela, vos tenés TDAH, mirá, es todo un tema. Después escribime que te hago sujeto de investigación, te meto en la muestra de nuestro grupo de investigación. Bueno, entonces, que tu mamá fume no es que tuviste TDAH por eso. Que tu papá tal cosa, no. Pero sí, nosotros sabemos que hay antecedentes biológicos y genéticos, digamos, siempre que hay una persona con TDAH, en la familia hubo otro con TDAH antes, ¿no? Cuando uno va rastreando los encuentra, ¿no? Obviamente que hay cierta crianza que facilita que la persona compense los síntomas, entonces por ahí cuando hay un padre que está muy encima, que ayuda con el tema del estudio, no tienen consecuencias en el colegio, pero el cerebro igualmente tiene esa dificultad. Además tiene un montón de cosas positivas, TDAH. O sea, yo trabajo, mi beca doctoral tiene que ver con los aspectos positivos, no solamente quedarme con lo negativo. Tienen capacidad de hiperfoco, es decir, cuando hay algo que los motiva se súper concentran, es impresionante, son muy creativos, son personas que tienen muchas habilidades sociales, les cuesta utilizarlas, pero saben mucho de dar al otro, son muy resilientes, son personas que siempre tienen mucha energía para hacer las cosas que les gustan, tienen muchos aspectos positivos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Algunos conceptos importantes. Ácidos nucleicos. Profe, una pregunta antes, perdón. Dale, vayamos. Al final, ¿qué es información genética? ¿Qué es la información genética? La información genética es el conjunto de ácidos nucleicos, cadenas de ácidos nucleicos que tenemos en el núcleo de la célula, que codifica para el funcionamiento celular y las características propias de la especie. Gracias, profe. Entonces, tenemos dos grandes tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es el que contiene la información genética, y el ARN, que es el que va a tener información para diferentes funciones dentro de la célula. Están formadas, ahora vamos a ir viendo, por un fosfato, un azúcar o pentosa y una base nitrogenada, y el ADN siempre es una doble cadena, ¿ven? Helicoidal, o sea que tiene este tipo de escalera, caracol, helicoidal, que está de manera complementaria. Siempre que haya adenina va a haber timina, complementariamente. O sea, la cadena complementaria va a ser conectada por la base nitrogenada complementaria, de la adenina, timina, y de la citosina, la guanina. Yo me lo aprendí de la siguiente manera. Charlie García, CG, fue la manera en que me lo aprendí, ¿no? Cada uno puede hacer su propia mnemotécnica. Y AT, acompañante terapéutico. Yo me lo aprendí así, ¿no? AT, CG, adenina, timina.
En el caso del ARN, en vez de haber timina, hay uracilo. Es la base nitrogenada propia del ARN. Es una cadena simple. ¿Qué significa? Como ven acá, ¿ven? No es complementaria. Siempre los ARN, Aníbal Trollio y Carlos Gardel, eso es otra misma técnica, muy bien. Siempre el ARN también cuando se produce a partir de una cadena, de una de las cadenas del ADN y se produce de manera complementaria. Es decir, de una cadena de adenina se va a producir una base nitrogenada de uracilo y así. De donde estaba citosina, guanina también. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos están conformados por su monómero, que es el nucleótido. El monómero es la mínima expresión dentro de un compuesto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que los compuestos orgánicos nosotros vimos lípidos, proteínas, hidratos y ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son un tipo de compuesto orgánico que tiene la característica que su monómero es el nucleótido. ¿Hasta ahí me siguen? Ninguno dijo que sí. ¿Me siguen? No. Bueno, esto hay que estudiarlo, ¿no? Pero lo importante es que vayamos incorporando esta información y que me vayan entendiendo lo que les voy diciendo. Después hay que fijar. Hay que fijar. Entonces, la semana pasada vimos compuestos orgánicos, vimos hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿no? Que eso no necesitan saber mucho sobre eso, necesitan conocer que existen. Los compuestos orgánicos son producidos dentro de la célula, tienen largas cadenas de carbono. Claro, a veces es más difícil, sí. Sobre eso no nos interesa saber química celular, pero es importante que conozcan que los compuestos orgánicos, los hidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos son muy importantes. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos dos, ARN y ADN. Los dos están conformados por un monómero, el monómero es el ladrillito de la pared. ¿Está bien? El compuesto orgánico, vamos a decir que es la pared. Y los ladrillitos son los componentes más simples de esa pared, el monómero. Por ejemplo, de los hidratos de carbono son los monosacáridos, de las proteínas los aminoácidos, de los ácidos nucleicos los nucleótidos. ¿Está bien? Bueno, el nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos, tiene esta estructura. Un grupo fosfato, un azúcar o pentosa y una base nitrogenada. En el caso del ADN, que ADN significa ácido desoxirribonucleico, es no me sale el nombre ahora, lo voy a buscar. Desoxirribosa, pero vamos a buscar. ADN. Esa es la facilidad de internet. Bien. Desoxirribosa. Y en cambio de la ARN es la ribosa. ¿Está bien? Entonces. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la diferencia entre el ARN y el ADN, vamos a ver que la diferencia va a estar dada en la azúcar pentosa. Uno va a tener desoxirribosa y otro va a tener ribosa, por eso ARN, ¿no? ADN. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hasta ahí? La azúcar pentosa del ADN es la desoxirribosa. Y la azúcar pentosa del ARN es la ribosa. ¿Hasta ahí me siguen? Una característica. Y además, las bases nitrogenadas, que es lo que vimos en la anterior. Las bases nitrogenadas, en el caso del ADN, tenemos timina, adenina, citosina y guanina, y en el caso del ARN, en vez de timina, tenemos uracilo. Bien, perfecto. Profe, ahí te hicieron una pregunta por chat. No me aparece, che. Perdón, ¿podés repetir? ¿Si puedo repetir? Sí, era eso, perdón. Perdón, ¿podés repetir la división de los monómeros en ácidos nucleicos de estos dos?
Sí, los hidratos son los aminoácidos. Perdón, son los monosacáridos. De las proteínas, los aminoácidos. De los ácidos nucleicos, los nucleótidos. Bien. Como seguimos. Entonces el ADN, sabemos que está dentro del núcleo celular, que es una macromolécula orgánica. La función es esta que hablamos, dirige la actividad celular, se contiene información genética, y dentro del núcleo está asociado a proteínas que tienen la forma de cromatina o cromosoma. Después lo vamos a ver más puntualmente. Esta es la estructura de los nucleótidos. Un grupo fosfato, una base nitrogenada, un azúcar pentosa, pentosa, ven que tienes pentosa, y una base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar pentosa, que puede ser desoxirribosa o ribosa, depende de cuál es, y una base nitrogenada. Entonces, como ven, el ADN es una doble cadena complementaria, el ARN es una cadena simple. Bien. Vamos a empezar con las actividades 1, 2 y 3. Pero para empezar, lo que voy a hacer es, se van a dividir en grupitos. Así que les voy a mandar en grupitos para que trabajen 15 minutos. Son 5 actividades, así que voy a hacer 5 grupos. Y voy a ir pasando por los grupos a ver cómo trabajan con las actividades. ¿Está bien? Vayan trabajando. Grupo 1 le toca actividad 1, grupo 2 le toca actividad 2, grupo 3 le toca actividad 3, grupo 4 actividad 4 y grupo 5 actividad 5. Bien. Bien, vamos a poner, dejar de compartir. Bien. Los divido en grupos. Son 22 participantes, cada vez menos, chicos, ¿no? Qué lástima. Bueno, se van a dividir manualmente, así que van a trabajar ustedes, yo no voy a estar, no soy 5, soy 1. Yo voy pasando por cada uno de los grupos para charlar, para que se vayan sacando las dudas, como si estuviéramos en la facu, esa sería la idea. Bueno, van a tener 15 minutos, así que metanle pata. Grupo 1, actividad 1, grupo 2, actividad 2, grupo 3, actividad 3, grupo 4, actividad 4, grupo 5, actividad 5. Tienen que ir aceptando. Dentro de todo. Ah, ahí le preguntamos. Buenas, ¿cómo va? Hola, Juanpi. Hola. ¿Qué duda tienen? Cuéntenme. Creemos que el 1, ¿somos el 1? ¿Son el grupo 1? ¿No les aparece? No. Sí, pero no sabíamos. Aparece arriba, pero no sabemos si dicen todos grupo Son el 1. 1, son el 1, sí. Ah, listo, listo.
Bien. Buenísimo. ¿Esa es la duda que tienen? Sí, no, recién acabamos de leer la buenísimo. consigna. Es esta la consigna, es la actividad guía de actividades semanal, ¿no? Mirá, creo que si son del grupo 1 le toca la actividad 1. Creo que el 1 es así. No sé si... Bueno, vengo en un ratito. Vaya leyendo y vengo en un ratito entonces. Dale, Sí, sí. Me voy a otro grupo. está bien. Buenas, ¿cómo van? Bien, leyendo. Grupo 2 son, ¿está bien? Sí, Actividad 2. sí. ¿Alguna duda tienen? Leyendo. Estamos leyendo la consigna. Dale, cualquier cosa vuelvo en un ratito. Mejor, dale. Buenas, ¿cómo van? Hola, profe, ¿cómo estás? Estamos esperando a una compañera. Bueno, recuerden que les quedan 12 minutos, así que métanle pata, Bueno, porque no van a llegar a hacer nada. Después, cuando vamos a corregir, vamos a compartir lo que ustedes trabajaron, cuando vayamos a cada actividad. Perfecto. Así que es importante que avancen lo que puedan. Sí, sí, está La bien. idea es que ustedes lleguen con las actividades hechas y ahora solamente charlen sobre lo que hicieron, digamos, ¿no? Para que saquen las dudas y eso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? No. No, el cuadro no era difícil. Dale, perfecto. ¿Cuáles son ustedes con grupo 3, actividad 3? Sí, sí, Listo, listo. vuelvo más tarde. Buenas, ¿cómo van? Bien. Hola, profe. Actividad 4, grupo 4. ¿La Sí, pudiste hacer? ¿Tiene alguna duda que me quieran compartir, algo? sí, en el primer punto de la 4, ¿no? O sea, ¿qué más de explicación le podemos poner que si es XX es mujer y si es XY es hombre? Dame un segundo que la busco, la actividad 4, que no me la sé de memoria. A ver. Ya voy, ¿eh? Sí, sí. Una de las diferencias también puede ser que, bueno, que en el sexo femenino los cromosomas sexuales son idénticos y en el otro son morfológicamente diferentes. Es eso mismo que está diciendo Marcos sobre el par sexual. Vieron que el ADN tiene forma de moléculas. ¿Está bien? O sea, la información genética contenida dentro del núcleo son 23 pares de moléculas. ¿Qué significa que son 23 pares de moléculas? Que tenemos 23 moléculas de ADN que provienen de nuestro papá y 23 moléculas de ADN que vienen de nuestra mamá. ¿Bien? La célula originaria, el espermatozoide y el óvulo que se unieron tenían la mitad de la información genética. Cuando se unen, aportan lo que se dice 1N, una célula 2N, que significa que tiene el doble de información genética. Tiene 23 pares de moléculas. ¿Esa 2N es diploide? Es una célula diploide, que significa Claro. ese diploide que tiene 2N, que tiene la dotación genética doble. Significa que tiene 46 moléculas de ADN. Esas 46 moléculas de ADN están unidas a proteínas, que se llaman histonas, que, de acuerdo a la etapa celular en la que estén, van a estar con forma de cromosoma o con forma de cromatina. Después voy a mostrar una foto real que me sacó Juli, mi esposa, del laboratorio para mostrarles a ustedes de cómo se ve el ADN, más allá de los dibujitos. Está bueno eso. Cromatina es así, un ovillo adelante. Cromosoma son como crucecitas así prolijas, que es el cariotipo que ustedes ven. Impresionante. Cada una de esas crucecitas es una molécula de ADN unida a histonas que en un momento se emprolijan todo para en el momento de la división celular no hacer lío y que vaya un cromosoma a cada una de las células hijas. ¿No? Obviamente que vamos a ver que cuando haya mitosis lo que primero pasa es que se duplica el ADN para que no se pierda información genética.
Primero se duplica, tenés el doble de ADN, y después se producen dos células hijas iguales a la célula madre. Bueno, entonces, esos cromosomas, característicos de una especie, ordenados para que se vean, configuran un cariotipo, que es lo que ustedes tienen ahí. Entonces ahí ustedes ven cuál es la diferencia entre los dos cariotipos. Bueno, lo que van a ver es, a simple vista, es lo que ven ustedes, chicos, tal cual. A simple vista lo que vemos es que el par sexual, se dice, que son los únicos que siempre están aparte, uno es XX y otro es XY. Es decir, uno de los sujetos es cromosómicamente un hombre y el otro cromosómicamente una mujer. ¿No? Hoy en día se habla así por todos estos detalles, ¿no? De género, ¿no? Pero en cuanto a la cuestión sexual genética, uno es un individuo masculino y otro es un individuo femenino. Eso queda claro en la genética, ¿no? Después la cuestión de género ya va por otro lado, ya es la percepción subjetiva, ya estamos hablando de otra cosa. Pero genéticamente, uno es XX y otro es XY. No hay vuelta atrás. Bien. Y después en la dosa, que te identificar las cromátides hermanas. Sí. Y ahí después se refiere a los cromosomas homólogos o cromátide, por lo busqué recién, y cromátida homóloga, que vendría a ser tipo una de cada una. Buenísimo. Espera que se los voy a dibujar para que lo vean. A ver si puedo. Ah, no me deja porque tengo que compartir pantalla. Bueno, ahora después se los voy a mostrar, pero se los explico. Después cuando veamos el Power se los voy a poder dibujar. Pero no, les voy a compartir. A ver, la pizarra se los dibujo, a ver si puedo así. Aprendiendo. ¿Ven la pantalla? Sí, buenísimo, ¿no? Ven. Sí. Bueno. Esto es lo que sería. No, generalmente es así, no vamos a hacer así. Un cromosoma simple. ¿Qué significa un cromosoma simple? Que todavía no se autoduplicó. Es decir, nunca vamos a ver un cromosoma simple así. Porque cuando está simple, es decir, todavía no se autoduplicó el ADN, va a tener la forma de cromatina. Que es así. En un momento se autoduplica y luego de que se autoduplica, se condensa para formar los cromosomas. Pero generalmente lo que nosotros vamos a ver es así. O sea, vamos a ver el ADN autoduplicado. Profe, una pregunta. Sí, Mada. Entonces las cromátidas se transforman en cromosomas, ¿no? Ahora te lo voy a explicar, queda claro. ¿O me confundí? Tenemos dos estados de condensación del ADN. Cromatina o cromosoma. Cromatina es descondensado. Eso permite el normal funcionamiento celular. Es decir, que permite la síntesis de proteínas, que se copie más fácil. Porque está todo sueltito, entonces se ve todas las partecitas, se ven todas las partes del código genético. La otra es, esto sería así, ¿no? Cromatina está así, ¿no? Pero si uno hace zoom, va a ver así. ¿Se entiende? Entonces, cada 3 tenemos un gen que codifica para un aminoácido. Entonces, cuando está funcionando en la célula, es más fácil copiarse. En el cromosoma lo que tenemos es que empieza a pasar esto. Se empieza a enrollar, 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 y va quedando como todo apretadito. Eso lo que va a permitir es que cuando se divida las células, una molécula vaya para una y otra molécula vaya para otro lado. Va a permitir que cuando se produce la división celular sea más prolijo. Entonces, cromosoma y cromatina tienen que ver con estados de condensación. Descondensado, condensado. Descondensado permite el normal funcionamiento celular, condensado facilita la división celular. Acá tenemos en estado de cromosoma, pero con el ADN duplicado. Es decir, de donde tenemos una molécula, se produjeron 2 moléculas de la molécula original. De la hebra original se produjeron 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Como tenías esta y se copió, ahí no, quiero hacer otra, dibujar. Se copió, ¿está bien?
de esta se copió una, y de esta se copió otra, ¿qué significa? Que esta y esta son iguales, porque esta sirvió de molde para una copia. Eso significa que tienen las cromátidas hermanas, es decir, es una cromátida, el cromosoma tiene dos partes, una cromátida, un centrómero y otra cromátida. ¿Está bien? La cromátida hermana es la cromátida que surge a partir de la autoduplicación de una cromátida que sirvió de molde, que son idénticamente iguales. ¿Qué significa que son idénticamente iguales? Que tienen la misma codificación de bases nitrogenadas. Donde necesito ayuda, bien, perfecto, ahí voy. Donde decía A, esta va a tener A. Donde decía T, esta va a tener T. Ahora, se lo vuelvo a complejizar un poco más. En realidad, no es que va a copiarse exactamente igual, sino que se va a copiar de manera complementaria. Entonces, ¿qué significa eso? Donde hay A, la complementariedad es T. ¿Se acuerdan? Entonces se copia de manera complementaria. Y donde hay T, hay A. Y lo mismo pasaba acá. Si acá había T y acá hay A, se copia de manera complementaria. Entonces la otra cadena que se usa como molde, cuando se copia de manera complementaria. Bien. Estas son cromátidas hermanas. Al lado va a haber la cromátida homóloga. ¿Qué es la cromátida homóloga? Esta vino de papá y esta vino de mamá. Papá y esta vino de mamá. ¿Está bien? La molécula de ADN que vino de mamá y esta molécula que vino de papá. Que sean homólogas, esta también vamos a hacer la que está duplicada. ¿Está bien? Está autoduplicada, esta también tiene cromátida hermana, esta es hermana de esta. ¿Está bien? No son exactamente iguales porque se autoduplicaron. Y que sean homólogas significa que cada sector de este cromosoma, cada sector se llama gen, es una porción de materia que codifica para un rasgo o función específica, es homólogo de este, homólogo de este y homólogo de este, del mismo sector. ¿Qué significa que sea homólogo? Que tiene mismo tipo de información pero de diferente calidad. Es decir, codifica para el mismo rasgo o función, pero no necesariamente tiene la misma información. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, codifica para tipo de pelo. ¿Está bien? Tipo de pelo. Pero este puede decir, como son hermanas va a decir exactamente lo mismo, cromátidas hermanas. Rulo, rulo, ¿está bien? Porque se usó el molde el mismo. Ahora, y que son homólogos, papá puede tener rulo y mamá puede tener lacio. Codifica para tipo de pelo, pero tiene diferente calidad de información. ¿Se entendió eso? Mismo tipo de información. O sea, ahí hablas de un gen, ¿o no? O sea, no de la cromátida. Exactamente, un gen de la cromátida. Okay. Un gen es un sector específico, pero también podríamos hacer lo mismo. Este sector, o sea, esta cromátida es homóloga de esta, y esta es hermana de esta, en general. Pero si vas específicamente vas a encontrar eso. Bueno, generalmente se habla más de cromosoma homólogo, ¿no? Antes que cromátida homóloga. ¿O también? En el examen lo pueden escuchar como cromátida o cromosoma. Sí, vale, sacar si son homólogos, ¿por qué vas a pasar? Por ejemplo, en el X y Y, van a tener así, esto lo vamos a ver cuando hagamos genética, ¿no? Va a tener un cromosoma X y un cromosoma que va a ser Y. Debe ser más chiquitito, no se ve, entonces casi así. Este viene de mamá y este viene de papá. Papá aporta el cromosoma Y, porque no tiene otro, porque es XY, aporta X e Y, papá. Y mamá aporta X o X. Entonces, vamos a tener un sector, ¿no? Estos sectores van a ver que son homólogos, y hay otra parte esta información que no está, esta parte de acá. Acá, o sea, este sector de acá, digamos, el hombre no lo tiene, entonces solamente aporta la mujer para eso. Pero por eso, por ejemplo, pasan el daltonismo, una enfermedad transmitida por el cromosoma X. O sea, hay más hombres que mujeres daltónicas porque
en la mujer tiene la posibilidad que se exprese el gen, porque la mujer tiene 2X, que se exprese el sano, ¿no? En cambio el hombre, como no tiene, solamente se expresa el que está, el enfermo. Eso lo vamos a ver cuando veamos genética, va a ser interesante. Bueno, chicos, voy a los demás grupos para charlar un poquito con los demás también un poquito. Dale, gracias. Buenas, ¿cómo andan? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Sí, teníamos que hacer la 4, ¿no? Saben que ustedes son el 5, les tocaba el 5, pero el 4 desapareció. No sé dónde está. Ay, bueno, nosotros hicimos el 4. ¿Ustedes son el 4? Sí. Supusimos eso. Ah, bueno, perfecto, dale. Buenísimo. El 4 no está, así que... Ahí está el 4. Bueno, no importa. Ustedes son el 5. 5 de sesiones de grupos pequeños. No importa, si llegan el 4, compartan el 4. ¿Tienen alguna duda de eso? No, va, por lo menos yo no. Bueno, perfecto. Me voy a los demás grupos entonces, antes de volver. No, ustedes ya están en el 4. No, voy a olvidar. Ah, está bien. Me confundí, chau. Ah. Bien. Perdón, tenía una duda, pero estaba con el otro grupo. ¿Qué necesitan, chicos? No, duda no, era que ya estábamos. Ah, excelente. Listo, perfecto. Entonces ahora ya volvemos al grupo grande. Ahora volvemos todos al grupo grande. No, cancelar, me confundí. Grande, Mati. Bueno, le vamos a meter pata para poder llegar. Algunos conceptos importantes. Estado de concentración. Tenemos dos estados de concentración. ¿Qué quiere decir? Dos estados en que podemos encontrar el ADN. El ADN de información genética que está dentro del núcleo. Lo podemos encontrar en estado de cromatina o en estado de cromosoma. El ADN siempre va a estar unido a histonas, que son un tipo de proteínas. Eso lo vamos a ver más adelante. Cromatina es desespiralizado, descondensado, estirado. Cromosoma es condensado, todo apretadito. Fíjense, esta es una foto que sacó Juli, mi esposa, mirando con el microscopio. Esta es una muestra de sangre que con el zoom del microscopio lo ven. Fíjense, acá tienen ADN en forma de cromatina y en forma de cromosoma. En forma de cromosoma ven los cromosomas. Y en forma de cromatina ven todo así. ¿Miren lo grosso que es esto? Tremendo. Tremendo. Para hacer eso, a algunas partes le pusieron a un químico para que se condense. Porque si no, naturalmente, todo el ADN tendría que estar
En el mismo estado según la función que vayan cumpliendo las células. Bueno, bien. Las histonas son proteínas que se unen a las cadenas de ADN, ¿ven? Que es la parte que lo que van a hacer es que cuando se tengan que condensar, aprieten y condensen y formen el cromosoma. Otra información importante. Nosotros tenemos 46 moléculas de ADN, es decir, 23 moléculas vienen de papá y 23 moléculas vienen de mamá. Cada cromosoma tiene mismo tipo de información. ¿Qué significa? Codifica la información por el mismo rasgo de función. Entonces, son cromosomas que son homólogos. ¿Qué significa son homólogos? Que tienen mismo tipo de información. Pero no necesariamente misma calidad. Es decir, este, que es amarillo, es un gen, es un sector del cromosoma, que tiene el mismo tipo de información que este y que este. Pero esta cromátida, que se copió, se autoduplicó de esta que se usó de molde, además del mismo tipo de información, tiene la misma calidad de información. Es decir, si mamá tiene rulos, y tiene genes sobre los rulos, cuando se duplicó esta hebra antes de la división celular, se produjo un gen exactamente igual que este. Pero esta molécula de ADN que viene de papá, si bien codifica para el mismo tipo de información, no necesariamente va a tener la misma calidad de información. Papá puede tener pelo lacio. Entonces, si bien habla de si tienen tipo de pelo, uno va a decir lacio y otro va a decir rulo. También podría decir que los dos tengan rulo y diga rulo, rulo. ¿No? O podríamos decir ansioso, no ansioso. ¿No? Por decir una cosa. ¿No? Esto es más complejo, son muchos genes, pero se lo simplifico para eso. Entonces, acá está simple. ¿Qué significa que está simple? Que todavía no se autoduplicó el ADN, no se utilizó como molde una hebra para generar otra. Acá tenés una hebra, acá tenés una hebra. Acá ya se duplicó, la hebra se autoduplicó. Entonces, de una hebra simple, tenemos dos. Bien. Hermanas son las que de un molde se obtiene otra exactamente igual. Homólogas significa que tienen el mismo tipo de información, pero no necesariamente misma calidad. De acuerdo a la etapa en la que estemos, ¿ven? De la célula, la etapa G1 que está metabólicamente activa, acá va a estar en cromatina, en formato de cromatina, para que se pueda producir la síntesis de proteínas. En la fase S, que es cuando se empieza a duplicar el ADN de una cromátida, de una hebra de ADN, se produce la hebra complementaria. Tienen que ver los teóricos para entender esto en profundidad. No nos va a alcanzar el tiempo para que se los explique yo en profundidad esto. Se va a empezar a duplicar, de una hebra se obtiene otra de molde complementaria. En la fase G2, la célula empieza a producir un poco más de energía para poderse dividir, y acá se empieza a condensar, acá se empieza a poner en formato de cromosoma. Y en la división celular, mitosis o meiosis, ya tenemos en forma de cromosoma, que es la fotito que les mostré. Fíjense, en la G1 cromatina, ¿para qué? Para que se produzca la síntesis de proteínas. Acá tenemos cromatina que se empieza a condensar. Acá está en condensación en la G2, y cuando ya estamos en la división celular, lo tenemos bien condensado, con forma de cromosoma. Tenemos que saber que en el cuerpo tenemos dos grandes tipos de células: células somáticas y las células sexuales. Las células sexuales en el hombre son los espermatozoides, en la mujer son los óvulos. ¿Está bien? Las células sexuales vienen de meiosis, que significa que vienen de células precursoras de gametas, que son 2N, es decir, que tienen 46 moléculas de ADN, y se producen células más chiquitas, que tienen la mitad de la información genética, una N, o sea, solamente una dotación, que tienen 23 moléculas de ADN, tienen 23 cromosomas, tienen 23 moléculas de ADN. En cambio, las células somáticas, que son todas las demás, que no son espermatozoide y óvulo, tienen 46 moléculas de ADN. Son diploides. Yo ya te lo expliqué, un sector de un cromosoma se llama gen, que codifica una información específica. Bien. Grupo 1. Vamos con la actividad número 1. ¿Quién se anima a hablar del grupo 1? En esa de número de cadenas nucleótidas pusimos ADN2 y ARN1. Bien, ADN, 2 cadenas nucleótidas, fíjense que tienen 2 y el ARN tiene una sola. Muy bien. Dale, sigamos, Cata. ¿Querés que lea yo? Dale, Mica, dale, último.
Esto teníamos la duda porque base nitrogenada la tienen ambos, ¿no? Pero Sí. no sabemos cómo haya que poner específico o solamente poner que ambas tienen... No, digamos, está bueno que pongan cuáles son las de cada uno. Vieron que las dos tienen bases nitrogenadas, pero el ARN, Ah, en vez de una, tiene otra. ¿De acuerdan cuál era? no lo- ¿Puede ser la timina y la adenina? ¿Son esas las bases Exactamente. nitrogenadas? Adenina, timina, citosina y guanina es el ADN. Y el ARN, en vez de timina, ¿cuál tiene? El ARN. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? En vez La timina. de timina, el ARN tiene uracilo. ¿Se acuerdan de eso? Ah, entonces lo anoté mal. Una de las bases nitrogenadas distintas, ¿no? Ahí tiene una diferencia. Estamos viendo las diferencias. Es una doble cadena, una cadena simple, el ARN. ADN doble cadena, ARN cadena simple. Las dos tienen bases nitrogenadas, porque están conformadas por nucleótidos, pero las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, citosina y guanina. En cambio, en el ARN, las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, que es complementario de adenina, citosina y guanina. Listo. La complementariedad de las bases tiene que ver con eso que yo le decía, ¿no? Esta tiene complementariedad porque es una doble cadena, esta no tiene complementariedad porque es una cadena simple, pero tiene que ver siempre cuando se copia, se va a copiar de manera complementaria, eso lo vamos a ver más adelante. Y tipos de azúcar, el ARN es una ribosa y el ADN una desoxirribosa. Sí, ahí está bien. Muy bien. Bien, a ver, ¿y acá qué pudieron poner? Cada uno codifica una característica. ¿A qué se debe a que cada sector de la molécula de ADN codifica una característica distinta? A esta no llegamos, profe. Aunque Bueno. haya mentido. Está bien, no está bien, lo Claro. vamos a charlar ahora. Fíjense que tienen, cada sector vendría a ser un gen. Tenemos genes. Este es el gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los genes? ¿Qué ven de distinto? De cada letra, de cada molécula. Las letras, exactamente, que son las bases nitrogenadas, Joaco. Es decir, la secuencia de nucleótidos es distinta. Y como tiene una secuencia de nucleótidos distinta, o sea, por ejemplo, acá tenemos, son cadenas o tripletes o codones, ¿ven? Cada 3 codifican para un aminoácido distinto. Entonces, esto va a ser A, vamos a poner así, B, C. Y ABC es una proteína. Entonces, es decir, cada sector codifica para características distintas porque la secuencia de nucleótidos es distinta. Y en esa secuencia de nucleótidos va a estar codificada el rasgo o función específico. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que son distintos? Los tripletes o codones. Sí, sí. Bueno, grupo 2. Acá estamos. Muy bien. Bueno, grupo 2 que terminó re temprano, muy bien. Me tocó una actividad más cortita, pero vamos a aprovechar el tiempo entonces. Bien, en el grupo 2 ustedes tienen esta figura, ¿no? Que ven el ADN en diferentes estados de condensación. O sea, se dan cuenta que lo que vamos viendo es el ADN en diferentes estados de condensación. Es como que vamos haciendo zoom en diferentes momentos. Pero siempre estamos hablando de una misma molécula de ADN. Bien. Las referencias van a ir viendo diferentes cosas dentro de esto, ¿no? Y ustedes tienen ahí los conceptos. Belén, ¿vas a compartir vos? Sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos medio bajito, pero te escuchamos. Bueno. En el 1 pusimos doble hélice de ADN. Bien, fíjense en una doble hélice, porque acá se los voy a marcar, ¿no? O sea, acá iría, digamos, una hélice, ¿ven? Y acá está la otra hélice de manera complementaria. Heliocoidal, es decir, con forma de escalera caracol, complementario, ¿no? O sea, y estas partes que están acá, el zoom a veces pasa que se pierde el mouse. Bueno, ahí está. ¿Ven? Esta es la base nitrogenada complementaria de esa. ¿Ven que siempre donde hay amarillo después hay naranja? Y siempre que hay verde, ven azul. Porque lo que está marcando es la complementariedad de las bases.
¿no? Sería como donde hay citosina, del otro lado hay guanina, donde hay adenina, del otro lado hay timina. Bien, muy bien. 1, me está mostrando la doble hélice de ADN. Muy bien. 2, En 2 pusimos histonas. bien, la histona, que es esta pelotita que está acá, son proteínas. Son proteínas sobre el cual se enrolla el ADN, ¿ven? Que se va enrollando acá adentro, ¿ven? Muy bien, son las histonas. 3, Filamento de cromatina. un filamento de cromatina es una porción de ADN junto a sus proteínas histonas. ¿Ven? Tiene ADN enrollado sobre las histonas. Nosotros después cuando veamos epigenética, esto estoy recontra super spoileando el último práctico de la cursada, y tengo mucha fe de que lleguen todos los que están hoy acá, porque están conectados, que vamos a llegar todos y van a probar todos, eso seguro. Pero le tengo mucha fe. Pero además de eso, cuando veamos epigenética, lo que vamos a ver es cómo ciertas reacciones químicas van a permitir que esta distancia que hay acá, ¿ven?, sea más grande o más chiquita. Cuanto más grande sea, más expuesto va a ser el ADN para que se pueda copiar. Eso va a ser un gen encendido. Cuanto más chiquito, es decir, menos espacio haya, como acá, o acá, que casi no tienen espacio, significa que el gen va a estar apagado. Ese sector no se va a poder copiar, por más que esté en estado de cromatina. Eso es impresionante. Es decir, eso va a permitir que si bien nuestra genética no cambia, se exprese o no se exprese. Es cuando decimos, bueno, se activó un gen, y por eso la persona se enfermó, se despertó la esquizofrenia, porque tenía un gen inactivo, y epigenéticamente se produjeron cambios, se expuso esa parte del ADN, entonces se generaron las proteínas que generaron el cambio en el cerebro. Es una locura eso, chicos. Bueno, muy bien. Y 4, Belén, ¿qué pudieron poner? Cromosoma. Cromosoma. ¿Cómo te diste cuenta que es un cromosoma? Y yo, por la forma. A ver, ¿cómo es eso? Y no sé, como ya lo habíamos visto en la fotocopia y eso, ya sabía cómo era. Era el que nos quedaba vacío, el concepto que nos quedaba. No, pero cromosoma porque lo vimos, claro, porque es el ADN condensado, ¿no? Y ahí tienen la cromatida hermanas, ¿no? Es un ADN ya tenemos las cromatidas autoduplicadas. Siempre que veamos en estado natural un cromosoma, le vamos a ver autoduplicado. Naturalmente nunca vamos a ver un cromosoma simple. Porque cuando se condensa el ADN ya se autoduplicó. Para que después cuando se produzca la división celular, pase lo siguiente, pase que este sector que está acá se vaya para una célula hija, y este sector que está acá se vaya para otra célula hija. Entonces se mantiene la dotación genética. Si esto no pasara, cada vez que se divide, cada célula hija tendría la mitad de la información. Por eso es importante que pase esto. Bien. Los que no son grupo 2, ¿tienen alguna duda sobre esto? Había el chat, a ver qué me ponen. Por el proceso de empaquetamiento terminado. No sé a qué será. ¿Cuándo fue esa? ¿A qué te referís, Jessica, con eso? Proceso de empaquetamiento terminado. Al cromosoma. Bueno, empaquetamiento, usamos la palabra empaquetamiento cuando hablamos de complejo de Golgi, y estamos hablando de dentro de la célula, una proteína es empaquetada, es decir, puesta en una vacuola. No hablamos de empaquetamiento cuando hablamos de cromosoma, hablamos de condensación o descondensación. En estado de cromosoma está condensado. ¿Qué significa condensado? Significa esto. O sea, con estado de cromatina, ustedes tendrían, o sea, las cadenas, es un rosario, ¿ven? Las cadenas que ven acá, ¿ven las cadenas? Sería el ADN. Y las pelotitas serían las histonas. Cuando lo tenemos así, lo tenemos en estado de cromatina. Es decir, está desespiralizado, es decir, está expuesto para que se pueda copiar. Pero cuando está en cromosoma, lo que pasa es que se empieza a enrollar, se empieza a enrollar, se empieza a enrollar, se empieza a enrollar, se empieza a enrollar. Entonces queda todo apretado, entonces es más difícil que se copie el ADN. Pero la función no es que se copie, la función es que vaya una parte para una célula y otra parte para otra célula. Entonces, en estado de cromosoma está condensado, está todo apretada la parte
para que pueda dividirse más fácil. En cambio, en estado cromosoma, en estado cromatina, si bien lo que uno ve es como un ovillo de lana, ese ovillo de lana está así adentro cuando uno le hace zoom. Y eso va a permitir la síntesis de proteínas que se copien. ¿Se entiende? ¿Entendés, Jessy, lo que digo? Sí, sí, entiendo, Joya. Nacho, ¿qué te reís? ¿Qué pasó? No, mi mamá me estaba mandando lo que tengo que comer. Nada. No, ¿Qué perdón. van a comer? Contame. Milanesa con puré, pero qué bueno. están hace una semana ya en el horno, en la heladera. Está bien. Muy bien, lo entendieron. Excelente. Bueno, sigamos. Actividad 3, grupo 3. ¿Dónde está el grupo 3? Acá, profe, ¿te escuchas? Perfecto, perfecto. ¿Quién va a hablar? Yo. Bien, dale, Ro, buenísimo. La actividad 3, lo que tenían ustedes, era que completar este cuadro, que lo que tiene este cuadro es la idea que puedan relacionar el estado de condensación, es decir, cromatina o cromosoma, según el momento de la célula en el que está. La célula va pasando por diferentes momentos, y eso va a tener que ver con la función que cumplen. Este, chico, es pregunta de parcial, de final, de acá a la China, ida y vuelta y sin coronavirus. O sea, esto es clave que lo tengan. Así que es importante que ahora lo veamos todos juntos y lo entiendan. Bueno, dale, Rom. Bueno, en la fase G1 puse en el estado de condensación filamento de cromatina y en proceso implicado transcripción del ADN a ARN mensajero. Exactamente, exactamente. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver cuando vemos síntesis de proteína la semana que viene. Pero significa que tenemos la doble cadena de ADN, se separa por un momento y una cadena funciona de molde para que se transcriba, es decir, se copie de manera complementaria, pero en el idioma de ARN mensajero, esa secuencia de bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque le vamos a decir, por ejemplo, la célula va a detectar que necesita tal proteína. Entonces va a mandar el mensaje para producir esa proteína. Entonces el ADN envía información al ribosoma, que es la organela encargada de producir proteínas, es decir, necesitamos esa proteína. Entonces la manera de enviar el mensaje es a través del ARN mensajero. El ARN mensajero es el mensajero del ADN. Es el que lleva la información del ADN hacia el ribosoma para producir la proteína. Vayan completando el cuadro, porfa, la pantalla si se puede. Vamos a ir poniéndolo, yo se los hago. Entonces acá pusieron filamento de cromatina, ¿no? ¿Me decías? Sí. Bien. Y acá... Transcripción de ADN a ARN mensajero. La transcripción, que es esto que les expliqué, que la semana que viene lo vamos a ver en más detalle. Una hebra del ADN funciona de molde para producir una secuencia, una cadena simple de ARN mensajero. Bien. Vamos con la fase S, estado de condensación. Puse filamento de cromatina y en proceso implicado duplicación del ADN. Bien. Muy bien. Muy bien. Es decir, acá tenemos transcripción, que se produce el ARN mensajero. Acá lo que tenemos es que si bien sigue en filamento de cromatina, eso va a permitir que se copie el ADN. El ADN tiene una gran capacidad que es impresionante, que es la capacidad de autoduplicación. ¿Qué significa? De una cadena, digamos, de la doble cadena se divide y de esa doble cadena se producen dos cadenas complementarias, que después se vuelven a unir y tenemos las cromátidas hermanas. Es decir, de una que están así, se divide y esto después se copian. ¿Se entiende cómo es el proceso? O sea, tenemos dos hebras. ¿Está bien? Esas dos hebras se dividen. Se copian de manera complementaria. Después lo que va a pasar en la división celular, una hebra va a una célula y otra hebra va a otra célula. Pero se necesita que se dupliquen para que sean iguales al original. Doble cadena helicoidal. ¿Se entiende esto? La capacidad de mantener la especie humana se da en la capacidad de ADN de la autoduplicación. Si no hubiera autoduplicación, la especie estaría cambiando todo el tiempo.
Porque la manera en que se conserva la información genética es porque siempre que se produce una célula hija, primero se autoduplica el ADN para que cuando vaya la información siempre se conserve la cantidad de información genética. Bueno, ¿después qué fase viene acá? La fase G2, Muy bien. que puse en estado de condensación cromosomas y proceso implicado condensación del ADN. Bien, en realidad yo no sé si tienen la opción ustedes. ¿No tienen la opción que es de cromatina a cromosoma? ¿No lo tienen? Yo había puesto eso en división celular. No, claro, acá Sería al revés. acá, claro, es al revés. Acá ya está en cromosoma. Sí. Es decir, acá ya en la división celular tiene que estar en cromosoma para que sea prolijo y no haya mutaciones genéticas. Es decir, para que vaya una molécula de ADN a cada célula hija. ¿No? En cambio, en realidad no es una molécula, sino una cromatida hermana a cada célula hija, ¿no? De la misma molécula. En cambio acá se empieza a condensar. Acá justamente lo que hablamos es, lo que dijiste vos, condensación. Condensación del ADN y abajo sería en división celular, distribución del material hereditario a las células hijas. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Todos lo entendieron? Sí, bueno, qué bueno. A ver, entender, después hay que estudiar, chicos, ¿no? Pero lo importante es que entiendan para después cuando lo estudien se lo aprendan. Yo no pretendo que acá ahora ya estén preparados para este tema en el parcial, ¿no? Claramente. Lo que yo pretendo es que ustedes entiendan el proceso para que después cuando lo estudien se les pueda quedar. Bueno. Seguimos avanzando. Les voy comentando algo. Lo que yo fui trabajando con cada uno de los grupos también queda grabado. Queda grabado. Así que en algún momento, si ustedes se siguen portando bien, siguen viniendo a las clases, pasa que vienen muy pocos, vienen 24, así que lo estoy dudando si eso llega a pasar. Pero mi idea sería que si siguen trabajando, es después poner las clases grabadas 2 semanas antes del parcial para que todos la puedan ver de nuevo, las puedan repasar y eso. Pero necesito que vengan más. Necesito que vengan más a las clases, porque la verdad que vienen muy pocos. Pero, profe, ¿cuántos inscritos hay en la 59. comisión? Sí, somos 23. Más de la mitad no viene. Re triste. Porque como no son obligatorias, por eso. Claro. Chicos, yo les digo, ustedes tienen altas chances de aprobar. Vale la pena el esfuerzo. Si Mirá cómo nos mufaste a todos, profe, todos juntos. Si no, lo digo en serio, chicos, no lo digo, no, qué guacho. Es que igual para entender No lo una digo para materia... tirar mala leche, le digo lo contrario, le digo, o sea, si vienen acá, se pueden sacar todas las dudas. Es importantísimo que vengan. Si no vienen, se les va a recomplicar. Díganle a sus Y aparte confirmás lo que estás leyendo. Porque por ahí te puedes equivocar y acá te corregís. Claro. Te vas guiando. Recién a Rocío, o sea, que, digamos, esa pavada, pero es una pavada que es un error en el parcial y que después se aprueba. Lo charlamos un segundo, ahora todos los que están acá están seguros y saben que en el único estado en que hay cromosomas es en la división celular, y en los demás hay cromatina. Ya lo saben, a ellos ya les quedó para siempre. Y acá, en este día que está acá, en el G2, va de cromatina a cromosomas, se está condensando. Y esto, ya está, ustedes ya lo saben. Es clave, chicos. Es clave. Vamos bárbaro. Vamos bárbaro. Yo no entiendo nada hasta que tengo estas clases. Bueno, buenísimo, Lu. Y sí, no es fácil esta información. No es fácil, es como que hay que procesarlo mucho. Yo les juro que cada vez que tengo que dar las clases tengo que volver a estudiar, chicos. O sea, yo ya la tengo la idea en la cabeza, pero yo vuelvo a leer todo el material para las clases. Vuelvo a hacer la guía. Yo hace 10 años que curso la materia, o sea, soy recursante de 10 años ya. Pero siempre lo vuelvo a estudiar porque yo soy psicólogo, no soy biólogo. Y siempre vuelvo a estudiar para tener un poquito más claro para explicárselo a ustedes. Si yo hace 10 años que estudio esto, imagínense ustedes que es la primera vez que lo ven. Si no tienen que poner. No, es importante, chicos, es importante dedicarle tiempo. No sirve la excusa de no me alcanzó el tiempo para... Porque si no les alcanza el tiempo, bueno, no les va a alcanzar para probar.
Tienen que buscar el tiempo. Estuvo muy lindo el día. Y bueno, llévate afuera y lee afuera. Qué sé yo me leo los fines de semana. Las guías. Todos tenemos cosas, perdón, no me quiero meter en la vida personal de cada uno. Pero lo que quiero decir es importante que le dediquen tiempo porque si no, no van a poder probar. Eso es lo que quería decirles. Bueno, vamos con la actividad 4. Ahí creo que hubo dos grupos que hicieron grupo 4. Un grupo 5 que hizo la actividad 4 y un grupo 4 que hizo la actividad 4. Así que no importa eso, vamos juntos después de las 5. ¿Quién se anima a compartir? Del grupo 4. Bueno, yo. Vale, espectacular. Bueno, la diferencia para distinguir el sexo de un cariotipo en el cuerpo humano se encuentra en el cromosoma sexual, donde en el sexo femenino los cromosomas sexuales son idénticos, que se llaman XX, y en el masculino son morfológicamente diferentes, llamados XY. Exactamente. Acá es importante que puedan diferenciar entre dos cosas. Una cosa es hablar de cromosomas, y hablamos de autosomas o cromosomas sexuales. O sea, los autosomas son todos los que tienen toda información para todas las demás funciones, excepto para la diferencia sexual. Los cromosomas sexuales que están acá, que se ponen aparte, el par sexual, codifica información diferente para las sexualidades distintas. Para ser macho o hembra, hombre o mujer. Ahora, no es lo mismo esto que hablar de células sexuales y células somáticas. Estamos hablando de niveles de complejidad distintos. ¿Niveles de complejidad les suena? Esto ya lo vimos. Acá estamos hablando de nivel molecular. ¿Está bien? Los cromosomas son moléculas. Cuando hablamos de células sexuales o células somáticas, estamos hablando de nivel celular. Cuando hablamos de células somáticas, vamos a hablar de la neurona, vamos a hablar de los glóbulos rojos, de los epitelecitos, vamos a hablar de las diferentes células que tienen diferentes estructuras. Y también vamos a hablar de la célula sexual, que son óvulo en el caso de la mujer y espermatozoide en el caso del hombre. Son células que se especializaron de manera distinta. Entonces, una cosa es hablar de células sexuales y células somáticas, y otra cosa es hablar a nivel molecular de cromosomas sexuales y cromosomas autosómicos. ¿Entendieron esto? ¿Se casó? ¿La diferencia? Tenemos 23 pares de moléculas, o sea, tenemos 46 moléculas de ADN. Nuestro núcleo de cada una de estas células, todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales, que son 1N, son 2N. ¿Qué significa 2N? Que tienen 23 pares de moléculas de ADN. Es decir, tienen 23 moléculas de ADN que vienen cromosomas paternos y 23 moléculas de ADN que son cromosomas maternos, que vienen de mamá y de papá. De la célula original, femenina y masculina. Bien. Una pregunta, profe. ¿Un Sí. cromosoma simple es un N, sería? No, ahí estamos dividiendo, estamos en diferentes. Un cromosoma simple no es un N. Un N es una célula, una N o 2N. Eso de 1N o 2N es a nivel celular. Un cromosoma simple significa que no tiene cromátida hermana. Es decir, un cromosoma simple significa que todavía no se autoduplicó. Un cromosoma duplicado significa que ya se autoduplicó y de una hebra de ADN se utilizó de molde y se produjeron dos cromátidas hermanas, que son exactamente iguales. Entonces, todos estos cromosomas tienen cromátidas hermanas, porque ya se autoduplicaron. Ya están preparándose para la división celular. Entonces, de las 23 moléculas de ADN, ¿no? Hay 22 que son autosómicas, es decir, contienen información para todas las funciones que no son la diferenciación sexual, y un par, que provienen, que dan información para las diferencias sexuales. Son el par sexual. XY en el hombre, XX en la mujer. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno.
Seguimos avanzando. 23 pares, o sea, 46 moléculas de ADN, 46 cromosomas, 22 son pares somáticos y uno es el par sexual. Bien. Este también son ustedes, ¿no, Marian? Les tocó a ustedes también. Sí, profe, sí. Bien. ¿Te animás a compartirlo vos? Y si se anima algún otro, mejor, pero... Marcos, ¿te animás vos? Vos estás en el mismo grupo, ¿no, Marcos? Sí, sí, yo la digo si quieren. Dale, buenísimo. En la 2A, bueno, te pide identificar las cromátidas hermanas y las ¿Podés cromátidas dibujarlo? homólogas. ¿Te pones a Sí, dibujar así las demostrás a tus compañeros? pero ¿puedo acá? Sí, podés, tenés que ir a anotar. ¿No dice anotar? Haces clic y te permite pintar y lo vemos todos. Lo mismo que hago yo, puedes hacer. No sé si me dejan. A ver. Ah, acá lo encontré, creo. Bien, bueno, la cromátida... Perdón, fui yo, a eso. Ah, bueno, la cromátida hermana Quiere confundir, Mariano, quiere confundir. sería, bueno, esta con esta, porque, bueno, está duplicada. Lo Bien, mismo con acá abajo, con estas dos. bien, Estas perfecto. son hermanas entre sí, porque se duplicaron Bien. ¿Qué y significa que sean hermanos? que tienen el mismo código genético. Exactamente, que tienen el mismo tipo y calidad de información. Claro. Son O sea, exactamente tienen todos los iguales. mismos genes. Exactamente, tienen Y, la misma secuencia de nucleótidos. Uno abajo del otro. Bien, perfecto. Bien, Marcos. y bueno, y después las homólogas, bueno, son homólogas porque vienen de la parte paterna o de la parte materna, ¿no? Y bueno, serían esta, por ejemplo, con esta, tipo, estas dos. No sé si puedo cambiar de Perfecto. color, pero bueno. Y en cuanto al tipo de información, que es características considerando el tipo de información. Ya la fundamentación A la ver, dijiste. Pero ¿qué significa? Yo veo que, las palabras que usamos son calidad y tipo de información. claro. Bueno, o sea, Significan para, a ver, ¿cómo lo explicarías vos? A ver, dale. y yo diría que, o sea, las cromátidas hermanas tienen la misma secuencia de bases nitrogenadas y Bien, codifican para los mismos aminoácidos, que después van a ser, bueno, proteínas. Y excelente. en cambio, los homólogos tienen información, o sea, o sea, los mismos, para no se puede anotar acá, o sea, tienen la misma información en el sentido de que codifican para la misma cosa, ¿no? Como por ejemplo, Para no el sé, el mismo color de función ojos, rasgo, claro, bien, perfecto, tiene información para el mismo pero función. son diferente calidad, o sea, son diversos el material genético, la codificación. Excelente, Marcos. Perfecto, perfecto. En un final tenés la respuesta aprobada. Ni siquiera un parcial, te digo, para un final. O sea, tienen el mismo tipo de información, pero de diferente calidad. Significa diferente calidad que la secuencia de bases es distinta, pero codifica para el mismo rasgo o función. Es decir, ya les cambio de color. O sea que este sector de este cromátida homóloga a esta tiene el mismo tipo de información, es decir, los dos hablan de, por ejemplo, tipo de pelo, pero este puede decir rubio y este puede decir lacio. ¿No? Esta también es homóloga de esta de acá. ¿Está bien? Vale, me fui para atrás. ¿Está bien? Homólogo, mismo tipo de información, diferente calidad. También podrían tener la misma calidad, ojo, ¿eh? No necesariamente tienen la misma calidad. ¿Qué significa? Que papá y mamá pueden tener los dos pelo lacio y que la calidad diga los dos mismos pelo lacio. ¿Está bien? Pero no son exactamente iguales necesariamente porque no se duplicaron de la misma cromátida de molde. Bueno, ya en los albinos depende de qué sea, pero lo que falta es pigmentación. El código genético no codifica para pigmentar, ya sea pigmentar la piel o pigmentar el pelo. ¿Vos me venís a complicar, Mariano? ¿Me haces preguntas difíciles? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa? Entonces, los albinos lo que le falta es las proteínas que colorean la piel y el pelo. Pero voy a buscarlo un poquito mejor para la clase que viene y te lo voy a explicar. Porque no sé bien cómo funciona. Vos también buscalo y lo decimos juntos. ¿Dale? Tratamos de ahí.
No, pero no, si no podés, no podés. O si estás ocupado, no quiero que parezca que porque preguntaste mando más tareas, ¿no? Pero bueno, si tenés interés, está bueno que lo aprendamos los dos. Buscamos y después yo lo explico y vos me ayudás con qué cosa. Bien. Falta la info que diga o del orden de... claro, no sé bien cómo es, pero tiene que ver con cómo pigmentar. Va por ese lado. Bueno. ¿Cuál es la importancia biológica de la duplicación de ADN, Marcos? En ese está un poco más complicado, pero bueno, yo por lo menos puse que era la reproducción celular, ¿no? El hecho de que se duplique el ADN y de que, bueno, se pase la información genética a las siguientes células y que se puedan crear los mismos aminoácidos. Bien, yo se los voy a explicar un poquito más para que... Está bien, Marcos, la idea, pero se los voy a mostrar para que vean con un dibujito. Bien, supongamos que... Supongamos que tenemos una célula. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Que tiene un núcleo. Viene en el medio, como diría Mati. Está en el medio. Muy bien. Bueno. ¿Está bien? Que tiene, vamos a decir, una molécula... esto que lo quiero. Una molécula de ADN. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen todos? Bien, tiene una molécula de ADN. Vamos a hacer una molécula, le vamos a hacer un dibujito distinto. Esta es una molécula de ADN, ¿no? Tiene forma de A. Ahora, ¿qué pasa? Se duplica, se divide. Entonces se produce una célula, se producen dos células hijas. De la célula madre se producen dos células hijas. Dos células hijas. Ahora, como no se duplicó primero la información genética, las células hijas son así. ¿Tienen la misma información genética esta célula madre que tenía una A completa que estas células hijas que tienen media A? No, no. Si no se duplicara el ADN, ¿qué pasaría? Cada vez que se produce una célula hija, se tuviera... ¿Y de estas qué pasaría? Quedaría así. Y otra con la parte así. Y así con cada una. Entonces, para que esto no pase, primero se autoduplica el ADN, entonces tiene 2A. Entonces después cuando se produce una célula hija, cada célula hija tiene la misma información que la célula madre original. Después cuando esta célula se vaya a dividir, también se autoduplica para que las dos células hijas que vengan también tengan la dotación genética. Entonces, ¿en qué radica la importancia biológica de la duplicación del ADN? Que mantiene la dotación genética propia de una especie. Si no se mantiene y no se autoduplica el ADN, cuando se produzca la división celular, se iría perdiendo cantidad de información genética. Sí, perdón, ¿quién me iba a preguntar? Y cuando se divide, ¿la célula madre pasa a tener A de vuelta? Claro. Cuando se divide... Pero está bien. O sea, cuando se divide, perdón, Sí, sí. Ahora... no. Está buenísimo eso. Cuando se divide queda así ahora. ¿No ves? Y se vuelve... Sí, pero la célula madre no es que pierde las dos A y queda... No, pues pensá que la célula madre ya deja de existir. Está bien. Lo que pasa con la célula madre es que se divide de la mitad. Se parte a la mitad, claro. Hasta que llega un momento que se muere. Llega un momento, se divide, y llega un momento que no puede vivir más y se empieza a morir. Y eso se llama volverse viejo. El envejecimiento es eso.
Hay algunas células que viven toda la vida y otras que no. Eso tiene que ver con una parte del ADN que se va cortando muy lentamente en la medida que van pasando los años. Cuando se va cortando esa parte, pierde la célula la capacidad de duplicarse y uno se va volviendo viejo. Además de la exposición, que va pasando las diferentes cosas que nos exponemos, que va haciendo que las cosas se vayan estropeando. Pero tiene que ver con entonces, por ejemplo, nos cuesta más regenerar tejidos, nos cuesta más recuperarnos de los golpes, que de volvemos viejos. Bueno, y así pasa tanto. Sí, ¿qué pregunta me querían hacer, chicos? Esta capacidad de duplicación que estás hablando, la tenemos solo los seres humanos y está relacionado directamente con lo que sería el crecimiento y la vejez, el deterioro del cuerpo, sería una cosa así, ¿no? No, es propio de la materia viva. Todas las células hacen lo mismo. O sea que los animales, ponele los perros tienen el mismo tipo, las células tienen la misma orden de evolución, o sea, van envejeciendo, los perros también, de la misma manera. O sea, esto es una función específica que tienen las células. Sería una cosa así, ¿no? Exactamente. De todo ser vivo. Exactamente. Es una importancia biológica en general, de la vida. No de los organismos pluricelulares. Todos los organismos pluricelulares que están conformados por muchas células les pasa eso. O sea, ¿cuál es la importancia biológica? La importancia es mantener la dotación genética específica de una especie. Entonces, cuando se autoduplica y se producen células hijas, tienen la misma información genética que la célula madre, la misma cantidad de información. Cantidad. ¿No? Asegura eso. Si todo va bien, tiene la misma cantidad y calidad. Son exactamente iguales. Si no, perderían información genética cada vez que se duplican. Y estaríamos hasta las manos. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bueno, seguimos avanzando entonces. Actividad 5. ¿Hubo algún grupo que hizo la actividad 5? Me parece que no, ¿no? Quedó muy claro. Me pone contento, quedó muy claro. Belén. Gracias, Belén. Vení siempre a las clases, por favor. No me quedó muy claro. No, malísimo. Leí solamente la parte del final. Me agrandé al divino botón. Bueno, va de nuevo. Profe, ¿puedes repetir cuál es la importancia? ¿Ya te quedó claro ahora? Ya lo explicaste, ya lo entendí. Bueno. Ahora me quedó súper clara, sí. Bueno, menos como para. A ver, ¿aparece o no aparece? A ver, aparece. Me quedó súper. Gracias, Belén. Gracias, ahora me siento bien. Bueno, vamos con la actividad 5. Dice así. Si una célula diploide humana, autoestima fundamental, siempre, bien arriba. Terraza nunca sótana. Si una célula diploide humana posee 23 pares de cromosomas, ¿cuántos pares de cromosomas poseería cada célula producida por mitosis? Es decir, fíjense que de la mitosis es de una célula que está acá, madre, se autoduplica y se producen 2 células hijas iguales a la célula madre original. Acá la célula madre se autoduplicó para mantener eso que charlamos antes. Entonces, a ver, Feli, ayúdame con esta. ¿Cuántos pares de cromosomas poseería cada célula producida por mitosis de una célula de 23 pares, que se dividió por mitosis? Yo cuando hice la actividad puse 23, pero no sé si está bien. Y a ver, ¿por qué creerías que es 23? Está bien. Yo te digo que está bien. Pero ¿por qué creerías que es 23? Porque cuando se hacen 2 células hijas, sale, por así decirlo, como igual a la célula madre, con la misma información. Exactamente. Esa es la respuesta que tenés que dar en un final. Es eso lo que tenés que decir. La mitosis produce células exactamente iguales a la célula madre. Entonces, si son 23 pares, las células hijas tienen que tener 23 pares, si todo sale bien. Claro, sí, pero pensé que era como un poco más rebuscado que eso. No, es eso. Es eso. O sea, todo lo otro que les expliqué es para que entiendan. ¿Por qué pasa eso? Porque primero se autoduplicó. Porque si no se hubiera autoduplicado, hubiera pasado eso que les mostré que de media A. Sí. Y una célula diploide de un individuo de sexo masculino. ¿Qué cromosomas sexuales poseería cada célula producida por meiosis? No, eso la verdad no. A ver, en la meiosis, esta pregunta es re jodida, como que falta una en el medio.
En la meiosis se producen células con la mitad de la información genética. ¿Está bien? O sea, de células 2N se producen células 1N. O sea, de células madre de 23 pares, o sea, de células madre de 46 moléculas, se producen células hijas de 23 moléculas. ¿Hasta ahí me seguís, Feli? Sí. ¿Qué significa? Que una molécula va a una célula hija y otra molécula va a otra célula hija. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa? Primero se autoduplica el ADN. Hasta ahí la fase S es igual de las dos, tanto cuando hay mitosis que cuando hay meiosis. Pero después, ¿qué pasa? Un cromosoma, el paterno, se va para un lado y el materno se va para otro lado. Y eso produce dos células con la mitad de información. Pero a su vez, en la meiosis se mezclan los cromosomas paternos y maternos. Por eso hay diversidad sexual. Es apareamiento de los cromosomas sexuales. De los cromosomas, perdón, apareamiento de los cromosomas. Se aparean, entonces se mezclan el paterno y el materno, entonces las células hijas tienen mezcla de las características de papá y de mamá. Entonces, te lo voy a dibujar para que lo vean. Tenemos una célula de un hombre, una célula precursora de gametas, que es 2N, ¿está bien? Y se va a producir dos células hijas 1N, con la mitad de la información. ¿Está bien? Que estos son espermatozoides, ¿no? Son espermatozoides. Bien, de una célula precursora de gametas 2N se producen 2 1N. Esta es 2N, esta es 1N, y esta también es 1N. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, entonces. Esta célula precursora de gametas, como es de un hombre, tiene acá XY. El par sexual del hombre es XY. Entonces, cuando decimos que ¿qué pasa en el hombre y la mujer? En el hombre, una molécula va a una célula hija y otra va a otra célula hija. Entonces, una va a recibir X y otra va a recibir Y. Entonces, de una célula diploide y un individuo de sexo masculino, ¿qué cromosomas sexuales poseería cada célula producida por meiosis? ¿Qué cromosomas sexuales va a tener? En el individuo masculino, algunos van a recibir X y otros van a recibir Y. ¿O esto qué pasa? Ahora, esto se vuelve más complejo porque, se lo voy a decir, igual lo vamos a ver más adelante, esto, chicos. Porque antes de que pase eso, ven que se autoduplica la información genética. Entonces, tenemos 2X acá, digamos, sería. Y 2Y. Entonces, cuando se produce meiosis no se producen solamente dos células, se producen 4. 2 con X y 2 con Y. Porque primero se autoduplicó la información genética. ¿Ven que acá hay meiosis y hay 4 células hijas? Porque es digamos, de una célula precursora de gametas, que no es un espermatozoide y se produce el espermatozoide, se llaman células que son 2N, que son precursoras, que son antes, que son 2N, te producen 4 células hijas, 1N. En cambio, en la mitosis de una se producen 2 células. En la meiosis de una se producen 4 células. ¿Por qué se producen 4? Porque antes se autoduplicó, que es esto que les mostré. En cambio, en la mujer, de una célula precursora de gametas, siempre las células que se producen son X, porque no tiene XY la mujer, tiene XX. En cambio, el hombre porta X y Y. El que aporta la diversidad sexual soy yo. Entonces yo, cuando mi hija Guadalupe es mujer, el espermatozoide que yo aporté en la fecundación tenía el cromosoma sexual femenino, una X, no tenía una Y. Por eso mi hija es mi hija y no mi hijo. En cambio, la mujer siempre aporta para mujer. Siempre aporta X. Impresionante, ¿no? Bueno. Considerando la calidad genética de las células producidas en los procesos de mitosis y meiosis, ¿cuál es la importancia biológica de cada proceso? Feli,
¿Cuál es la importancia biológica de la mitosis? ¿Qué dirías? No, eso tampoco lo hice, pero supongo que es como la importancia biológica es como para que salgan similar a la célula progenitora. ¿Similar? Igual, Idéntica. sí. No similar, idéntica. Si fuera similar, habría diversidad. La mitosis no aporta diversidad, aporta conservación. Sí. La importancia de la mitosis es que de células originales madres se producen células exactamente iguales. Entonces, para la recomposición de tejidos es fundamental. Porque si hay una célula verde, por ejemplo, sos Hulk, y tenés células verdes, y de golpe empezás a producir células amarillas, Hulk empieza a cambiar de color. Y nosotros no queremos cambiar de color, queremos tener el mismo color que siempre. Porque no es adaptativo, ¿no? Entonces, bueno, mantenemos el color. Mantenemos la función que cumple esa célula, ¿sabes? De célula, en la mitosis se producen células exactamente iguales, que producen la misma función y tienen las mismas características. En cambio, ¿cuál es la importancia biológica de la meiosis? Y entonces en la meiosis sí hay diversidad. Exactamente. Ah, La importancia biológica de la meiosis es que reduce a la mitad la información genética, o sea, de células 2N producimos células 1N, y además aporta diversidad, porque vamos a ver que hay apareamiento al azar entre cruzamiento y crossing over. ¿Qué es lo que hace? Que se mezclan los cromosomas, y los cromosomas paternos y maternos se mezclan entre sí. Entonces, ¿vieron? Por eso los hijos se parecen al padre y a la madre, porque tienen información genética que proviene de cada uno. La meiosis facilita eso. Evolutivamente eso hace que los individuos más aptos al medio ambiente son los que van superviviendo con el paso del tiempo y aportan diversidad genética que permite que la especie se vaya adaptando en millones y millones de años. Sí. ¿Entendió? Sí. ¿La importancia biológica? Bien. A ver, Nacho, ayúdame con esta, que es lo último que nos queda y terminamos. Bien. Nombre del proceso: mitosis para abajo y meiosis. La mitosis, ¿las células originales son diploides o haploides? ¿Cómo? En la mitosis. Haploides. Diploides para mí. Diploides, 2N. Tienen 2N. Es decir, tienen 46 moléculas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Qué es haploides? Haploides significa que tienen la mitad de la información genética. Haploides significa que tienen 23 moléculas de ADN. Diploides significa que tienen 46 moléculas de ADN, 23 pares. 23 que vienen de papá y 23 que vienen de mamá. Eso significa diploides. Haploides es la mitad, diploides significa doble. Duplicados. Significa que tenemos 46 moléculas de ADN. En la mitosis tenemos células que en el comienzo son diploides. Bien. Ya vamos terminando, chicos, que no se vaya nadie. Y el resultado son células diploides o haploides en la mitosis, Nacho. Fíjate acá. Perdón, estaba copiando, ¿cómo? Esto es mitosis. Tenemos células originales diploides. ¿Qué obtenemos? ¿Células diploides o haploides? Diploide. Exactamente, células que son exactamente iguales que las células originales, que la célula madre. Es muy importante, chicos, que esto lo entiendan, ¿eh? Si no tienen alguna duda, me lo preguntan. De células originales diploides, o tenemos células hijas diploides. Son exactamente iguales. Y si yo digo que son exactamente iguales, Nacho, ¿hay diversidad genética? No. No, exactamente, no hay. Ahí no me pasa a leer Marcos, pero... Bien, no hay diversidad genética. Bien. Ahora vamos con la meiosis. Vamos con Mariano. Meiosis. Al comienzo, en la meiosis, ¿hay células diploides o haploides, Mariano? Diploides. Diploides. Las células precursoras de gametas también son diploides. También son 2N. También son diploides las células precursoras de gametas. Y se obtienen células diploides o haploides. Haploides. Bien, exactamente.
Exactamente. Solo tienen células haploides. ¿Qué significa eso? Que tienen la mitad de la información genética. Pero no cualquier mitad, ¿no? O sea, la mitad que tiene que ver con que tienen 23 moléculas de ADN en vez de tener 46. No 23 partecitas. Tienen 23 moléculas, pero la mitad de las moléculas van para una célula y la mitad de la otra. Pero como antes se duplicó, tenemos 4 células hijas, ¿no? Eso que les expliqué antes. Bien. ¿Y aporta diversidad genética? Sí, porque al ser haploides, aporta. Sí, porque después cuando se vuelven a unir, las células sexuales, hay digamos, diversidad, porque se vuelve a producir una célula diploide de un espermatozoide y de un óvulo, se vuelven a unir y obtenemos un huevo cigoto, que es la primera célula humana, ¿no? En ese mismo momento se produce un ser único e irrepetible, en el momento de la fecundación. En el momento que se une un óvulo y un espermatozoide, ya esa persona es diferente a todas las demás, que tienen información genética distinta a todas las demás personas que existieron antes. Por eso hay diversidad genética, ¿no? Porque al momento después se unen. Y a su vez hay diversidad genética, por esto que le explicaba antes, de el entrecruzamiento y el apareamiento. Entonces, diversidad genética, sí, ahora se los marco. Y con esto vamos terminando, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, terminamos con la frase de hoy. Si querés conocer a alguien, presta atención. ¿Qué significa eso? Que si uno quiere realmente conocer a alguien, tiene esa cuestión de decir, bueno, realmente hay que prestarle atención a su manera de ser, a su manera de actuar, a su manera de relacionarse con los demás. La única manera de realmente conocer a alguien es si uno quiere prestar atención. Y nosotros como psicólogos eso es fundamental, como futuros psicólogos. Prestar atención a cómo es el otro. No necesariamente tiene que ser con codificar o pensar cómo es el otro, sino mirar, observar. Si querés conocer a alguien, tenés que prestar atención. Si vos querés conocer realmente a alguien, tenés que dedicarle tiempo. Miren como esto del Principito. Dice, pues, vos estabas para mí, yo estaba para vos, y en un momento te volviste único para mí. ¿Por qué? Porque compartimos mucho tiempo. Mucho tiempo a prestar atención. Esto hace que los vínculos sean realmente humanos y realmente pase esto de que se vuelva uno único para el otro. Porque compartió mucho tiempo y le prestó mucha atención. Así que si quiero conocer a mi hija, tengo que prestar mucha atención. Si los quiero conocer a ustedes, tengo que prestar atención. Las cosas que tienen, y si ustedes me quieren conocer también, prestar atención. Bueno, hagan la actividad. Nacho, ¿tuviste asistencia esta semana pasada? Bien, joya, buenísimo. Sí, profe, sí. Hagan la actividad. Traten de tener las actividades siempre hechas para cuando tenemos el práctico. La semana que viene los voy a tratar de volver a dividir en grupos. Hoy anduvo bárbaro eso, me parece que estuvo muy bueno. Así todos compartieron y llegamos bárbaro con el tiempo. Acuérdense del foro para hacer las preguntas. Y bueno, lo que necesitan, saben que cuentan conmigo. Un beso grande y buena semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, que ande bien. Gracias, nos vemos.